Los límites parecen ser un poco complicados o abstractos, difíciles de entender, pero nada de eso. Realmente los límites son una evaluación o una operación que se le hace a una función que te arroja un valor. Se lee de la siguiente forma: el límite de la función f de x cuando x tiende a x0. Significa que vamos a calcular el valor que toma la función f de x cuando x vale x0. x0 puede ser cualquier número, incluso puede ser infinito, puede ser 0, cualquier número real o decimal. Y el valor resultante nos tiene que dar igual un número consistente o indeterminado, como puede ser el infinito. Puede darnos un 0, un número positivo, negativo, decimal, no importa. Existen ciertas reglas para calcular los límites. Por ejemplo, cuando se le aplica un límite a una suma de funciones, es lo mismo que una suma o resta de dos límites separados. Lo mismo pasa con la multiplicación o división. Aplicar un límite a una multiplicación de funciones es lo mismo que aplicar un límite a las funciones separadas. Ocurre lo mismo cuando una función está multiplicada por una constante. El límite solo se aplica a la función y podemos factorizar la constante o sacarla del límite. Por ejemplo, en los casos en los que son funciones continuas, quiere decir que en ningún momento el valor x nos da como resultado un valor indeterminado. Pueden ser las funciones lineales o los polinomios. Por ejemplo, en esta función, 2x menos 3, en ningún momento la función se indetermina o tiene un valor indeterminado. Entonces el límite realmente no nos sirve de mucho, funciona igual a una evaluación. Aquí dice, el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Sería lo mismo que sustituir 0 en x y evaluar, que nos da un resultado de menos 3. En este caso, el verbo que se utiliza para describir los límites, cuando decimos que x tiende a, significa que x se aproxima a 0. Quiere decir que con intervalos más pequeños, x llega a ser el valor de 0, sin realmente, como en todo momento, realmente evaluarlo. Esto va a ser más claro cuando vemos el siguiente ejemplo. Si bien ocupamos una función sencilla en el ejemplo pasado, este es un poquito más complicado. Tenemos la función x cuadrada más 2x menos 3 entre x menos 1. Esta es una función racional. Vemos que si la queremos evaluar en f de 1, nos da un valor indefinido, que nos da 0 entre 0. Para estos casos el límite nos es muy útil. Podemos ocupar entonces el límite cuando f de x cuando x tiende a 1. Entonces ese límite nos va a permitir hacer lo siguiente, que es factorizar el polinomio de arriba, que es muchos de los casos de los límites tenemos que utilizar factorización. Factoricemos el polinomio de arriba y vemos que nos da x más 3 por x menos 1. Entonces podemos cancelar el x menos 1 porque todo se está multiplicando. Y nos queda que el límite de x cuando x tiende a 1 de la función x más 3. Este límite se vuelve igual, parecido al ejemplo anterior, que es tal cual una evaluación, x más 3 igual a 4. Podrán decir, entonces, ¿por qué no factoricé desde el inicio, cancelé y evalué? Porque recordemos que este x más 3, si lo graficamos, sigue viniendo de la función original, que es una función racional, que se indetermina en x igual a 1. Entonces en x igual a 1 vamos a tener lo que se conoce como un punto hueco, que es una forma elegante de describir que en ese punto la función no tiene un valor, porque viene de una función racional que se indetermina cuando x vale 1. Entonces el límite lo que nos dice es que cuando la x sigue el camino, que en este caso es nuestra función, viene el camino, se llega al punto en el que vale 1, no adquiere un valor, pero sí se aproxima a un punto. Se aproxima tanto que el límite nos dice que ese valor al que se aproxima es igual a 4. Entonces, para decir que un límite existe, tienen que cumplirse estas tres condiciones. Que el límite por la izquierda exista, que el límite por la derecha exista y que sean iguales. ¿Qué quiere decir el límite por la izquierda y por la derecha? Recordemos que todas las funciones pueden representarse como una gráfica. Entonces, siguiendo la curva de la gráfica, tenemos que llegar al mismo valor por la izquierda y por la derecha. Si no se cumplen, podemos tener las siguientes circunstancias. Tenemos esta función definida a trozos. Esta función f de x nos dice que vale 1 cuando x es mayor a 0. Y nos dice que vale menos 1 cuando x es menor a 0. Notamos que x nunca vale 0. Entonces 0 no forma parte del dominio de esta región, por lo que la evaluación de f de 0 no existe. Para esto vamos a ocuparnos los límites. Vemos la gráfica de la función. Nos dice que la función vale menos 1 cuando x es menor a 0.
en 0 no tiene ningún valor, y cuando x vale mayor que 0, la función vale 1. Entonces, gráficamente podemos ver que el límite por la izquierda, cuando x tiende a 0, que es esta operación de aquí, vale menos 1, porque x se aproxima cada vez más a 0. Nunca vale 0, pero siempre se aproxima a ese valor. Y por la derecha, vemos que el límite de f de x por la derecha, cuando x tiende a 0, se aproxima el valor de la función cada vez más a... Cuando x tiende a 0, por la derecha se aproxima la función a 1. Entonces, el límite por la izquierda vale menos 1 y por la derecha vale 1. Como tenemos esta condición que nos dice que ambos límites tienen que ser iguales, vemos que el límite de la función cuando x tiende a 0 no existe. Este caso, cuando los límites por la derecha y por la izquierda sí existen, pero no son el mismo valor, se conoce como salto, porque la función tiene una continuidad aquí y salta a tener otra continuidad después de un límite que en este caso sería 0. Ahora, el caso de la función 1 entre x. Esta función nos va a servir para explicar unos temas que nos faltan sobre los límites. Vemos que esta función, cuando x vale 0, es evidente que no tiene un valor, porque 1 entre 0, o cualquier número entre 0, no existe. La evaluación. Entonces, gráficamente podemos ver que la función se comporta tal que así, sin valores específicos. Simplemente tiene esta tendencia y esta tendencia. Gráficamente y numéricamente también, cuando x toma un valor muy alto o muy pequeño, la función, o muy grande pero negativo, la función se va acercando al 0. El 0 en este caso, en y, es una asíntota, quiere decir que la función se va a acercar a él muchísimo, pero nunca va a existir un número cuya evaluación de esa función nos dé 0. Entonces, la función se va a acercar mucho al 0 cuando toma un valor muy grande. Y lo contrario también, cuando la función se acerca mucho al 0, va a valer cada vez más, pero nunca va a acercarse a un valor concreto. Poniendo las cosas numéricamente, vemos que cuando x tiende a 0, no existe un límite concreto. ¿Por qué? Porque al tender a 0 por la izquierda, el límite se queda como menos infinito, porque cada vez vale menos hasta un valor muy grande pero negativo en el eje de las y's. Y cuando se aproxima por la derecha a 0, vale infinito, porque cada vez es un valor más grande. Quiero ser muy enfático en que x jamás toma el valor de 0, porque en el valor de 0 exacto se invalida esta función, pero cuando cada vez más se va acercando a 0, por cualquiera de los dos lados, vale menos infinito e infinito respectivamente. Esta es una forma, gráficamente es una forma mucho más clara de ver los límites. Vemos que la tendencia es mucho más clara cuando la vemos visualmente. Sin embargo, también acercarse a ese valor, por ejemplo, cuando x vale infinito, lo podemos hacer numéricamente. Dándole a x cada vez un valor más grande y más grande, vemos que f de x tiene un valor cada vez más chico. Entonces, cuando el límite de la función tiende a infinito, la función vale 0. El método para resolver límites que tienen a infinito es muy especial. Vamos a resolver un ejemplo. Nos piden resolver el límite de x cuando tiene infinito de la función f de x. En este caso, la función f de x es una función racional. Es x al cubo menos 5x cuadrada más 3x sobre 2x al cubo menos 11x. Recordemos que si una función la multiplicamos por 1, no afectamos su valor. Y que 1 es el mismo valor de arriba entre el mismo valor de abajo en una división. Entonces lo que vamos a hacer es identificar el coeficiente más alto del exponente en las x. Por ejemplo, en este caso sería x al cubo, es el valor más alto del exponente de x. Entonces vamos a multiplicar todo por 1 entre x al cubo entre 1 entre x al cubo. Como es lo mismo, o sea, 1 entre x al cubo entre 1 entre x al cubo, esto realmente vale 1, entonces no estamos alterando el valor original de la función. Entonces vamos a ver esto que nos da. Esto nos da 6x al cubo entre x al cubo menos 5x cuadrada entre x al cubo más 3x menos x al cubo entre 2x al cubo
entre x al cubo menos 11x entre x al cubo. Esto lo que nos va a dar va a ser quitar todas las x del numerador de todas las funciones. Veamos cómo se hace. Esto es realmente, aquí se cancelan las x, nos queda 6 menos 5 entre x más 3 entre x cuadrado entre 2 menos 11 entre x cuadrado. Vemos que en todos los numeradores quitamos las x porque dividimos entre el valor mayor de la x con el exponente más grande. Entonces, al aplicar el límite de esta función ahora cambiada, recordamos lo que vimos en el ejemplo anterior, que al poner el infinito en el numerador va a hacer que esta división tenga un valor muy chico. Entonces se va a aproximar a 0. Quiere decir que al hacer, si esta es nuestra nueva función de x, al hacer el límite, cuando x tiende a infinito, de esta nueva función de x, estos valores de aquí van a tomar 0. ¿Por qué? Porque este valor del denominador va a ser tan grande, que esta fracción va a ser muy chica, por lo que la podemos aproximar a 0. Y la tendencia de x cuando tiende a infinito va a hacer que todas las fracciones que tengan x en el denominador se hagan muy chicas. Entonces solo nos quedan estos coeficientes de 6 entre 2. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo. Espero que hayan aprendido un poco sobre los límites, que es una herramienta muy fundamental cuando veamos matemáticas un poco más avanzadas y nos va a ayudar a salir de pequeños problemas. Y nos vemos en el próximo video.